Muy buena, gentecilla. Para mí esto es un honor volver a hacer un video, pero este video es diferente porque quisiera que fuera más personal y más reflexivo que los demás. Y bueno, primero, antes que nada, claro que sí, ¿cómo les fue en sus fiestas navideñas? Sé que ya pasó tiempo, pero hey, hay que mostrar ese espíritu navideño. Increíble. Ay, ya me voy a quitar esta mierda porque ya me dio un chingo de calor. El nuevo video que vamos a estar llevando a cabo es sobre ese momento en el que estás en silencio. Guardas o reprimes tu voz cuando quieres expresar algún sentimiento, quieres expresar alguna idea, pero como que se te genera un nudo en la garganta. No sé si te ha pasado a ti. Se genera un nudo en la garganta y no lo puedes expresar. Por más que quieras, no puedes. Entonces genera como una impotencia el no hacerlo. Entonces es justamente lo que vamos a abarcar en este video. Cómo entender el por qué puede ocurrir esta especie de nudo o que se te dificulta expresar una idea y las razones de las por cuales puede suceder eso. Pero antes de querer explicarlo, vamos a buscar entender más o menos a lo que me refiero con una pequeña historia. Una historia que me parece muy conmovedora y que te podría llegar a motivar o a gustar. Así que vamos con la historia. Quiero que te imagines a un niño de 3 a 4 años. Este niño vivía con su hermana y su madre. Su padre se fue a otro país por cuestiones de trabajo y casi nunca estuvo durante su vida. El niño solía ser juguetón, travieso, aunque sí se podía notar que era un niño valiente y que le gustaba tomar la iniciativa. Pero lo más encantador y poderoso de ese niño era su voz, ya que con ella podía expresar cómo se sentía y usarla para defenderse de aquellos que lo agredían, lo molestaban. Pero su madre, al haber pasado por una infancia donde su propia madre le arrebataron su voz, ella no dudó en hacer lo mismo con sus propios hijos. Y fue entonces que aquel niño cuya voz le era un don natural, se le fue arrebatada, y todos aquellos que lo molestaban y se burlaban, lo comenzaban a atacar, y el niño no podía defenderse más, y se vio obligado a reprimir todo lo que sentía y vivir bajo una soledad eterna para el resto de su vida. Pasaron 11 años y el niño, que ahora era un joven, vivía bajo la oscuridad, solo, aunque acompañado de un frío y triste silencio. La ansiedad y la depresión buscaban acabar con su corazón, pero a pesar de sus intentos, su corazón aún tenía la llama de su voz. Pero mucho no le quedó hasta que oyó a alguien que le ayudó y le susurró: medita. Fue entonces que el joven miró dentro de él y vio todo el daño y caos que muchos le terminaron dejando. Y fue así que su esperanza y valentía lo condujeron a recuperar nuevamente su voz. Wow, la verdad, la historia me encantó. A mí me gustó. Y tiene un mensaje muy bueno, una buena reflexión. Pero, ¿pudiste captar la reflexión o qué interpretas tú de esta historia? Házmelo saber en la caja de comentarios, que la verdad me gustaría mucho ver qué es lo que piensas de la historia. Y bueno, vamos a ver, tenemos primero a un niño
el cual es nuestro protagonista de la historia, el cual tiene una mamá que vivió una infancia en la cual su propia madre le quitó su voz, pongámoslo entre comillas, le quitó su voz, lo cual la madre de nuestro prota hizo lo mismo con nuestro prota, y si nuestro prota no hubiese trabajado en su voz o trabajado en sí mismo, posiblemente hubiera hecho lo mismo con sus hijos, con sus futuros hijos. Y esto en psicología se le llama conducta aprendida. Esto básicamente se refiere a cuando se repite un comportamiento de generación en generación, pero es un comportamiento que se repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Como se vio en la historia, ¿no? Con reprimir o silenciar la voz para no expresar ideas o sentimientos. Que me gustaría aclarar cuando me refiero a que le quitó su voz. Cuando digo en la historia o cuando digo en este momento que lo silenció o que le quitó su voz, me refiero a que simplemente le quitó la confianza, la seguridad de poder expresarse, o ya sea con una idea o con un sentimiento. Entonces, ya entendiendo que es un comportamiento aprendido, se me volvió a cerrar por un momento. La pregunta es, ¿tú tienes algún comportamiento que hayas aprendido, ya sea de mamá, de papá, de quien sea, y que posiblemente te esté limitando, o bien que esté haciendo que no puedas expresar con seguridad tus ideas y tus sentimientos? No lo sé, esa es pregunta para ti. Tú vas a decidir, tú vas a responder esa pregunta. Y bien, lo que va a haber a continuación es explicarte cómo, sí, recuperar esa confianza, esa seguridad de poder expresar lo que piensas y sientes cuando alguien hace algo que te desagrada o no te gusta. Pero lo haré a través de mi experiencia, porque créeme, yo pasé por esto. Así que vamos con ello. Quisiera primero decirte que la historia está basada en hechos reales. Bueno, más o menos. Bueno, sí está basada en hechos reales, pero le metí un poco de ficción. Y sí, yo soy el niño de la historia. Yo fui silenciado. Yo fui ese niño que perdió la voz, que ya no podía expresarse ni podía defenderse. Reprimí todo de mí. Así que quisiera realmente que si tú estás bajo la misma situación de que te cuesta expresar tus ideas, expresar cómo te sientes cuando alguien hace algo que te desagrada o algo que no te parece, pero no lo puedes expresar por miedo, por miedo a que no te rechacen, sino miedo a ser desaprobado, miedo a que te quiten ese cariño que te tiene esa persona. Por ejemplo, no sé, mamá, papá, algún familiar, amigo o pareja, tienes miedo de no reprocharle, pero tienes miedo de confrontarlo, de decirle, hey, no me agradó esto, porque es ese miedo a que ya no te quiera, ese miedo a que te quite ese cariño que te da, solamente por confrontarlo. Entonces ese miedo es lo que hace que uno no se atreva a hacerlo, se quede callado. Y es más que nada por eso, una inseguridad, porque desde pequeño, a menos a mí desde pequeño me han callado. Y eso obviamente me terminó afectando. Entonces, si tú estás pasando por algo similar, si no tienes la capacidad de poder confrontar, de decirle a esa persona que hizo algo que te molestó, no tienes la seguridad de decirlo, déjame decirte cómo lo hice yo, o sea, qué fue lo que hice yo para poder expresar cómo me siento y cómo pienso a otras personas con mi seguridad y con iniciativa. Vamos a empezar solamente con un pequeño aviso, que es que no es fácil, va a tomar tiempo. No esperes que de la noche a la mañana, ya eres la persona más segura del mundo. No va a pasar. Va a tomar tiempo. A mí me tomó 5 años. Sí, me tomó 5 años. A lo mejor a lo mejor en menos tiempo lo logras. Vale, comencemos. Para empezar,
Como se vio en la historia, comencé meditando. Comencé con la meditación para ver dentro de mí, pero aquí me di cuenta de una cosa muy cabrona, que habían cosas tan fuertes, tan dolorosas, que no podía con ello. Entonces, no me vi obligado, más bien me vi necesitado a acudir a recibir orientación psicológica que me orientara a poder superar todo el dolor, todo esta especie de abismo dentro de mí. Necesitaba ayuda de alguien. Entonces acudí a una orientación, a recibir orientación psicológica y fue lo mejor que he hecho en la vida, la verdad. Gracias a eso me armé de valor para hacer y experimentar cosas nuevas, porque también no solamente, o sea, hice muchas cosas. Por ejemplo, meditar, recibir orientación psicológica, leer libros de autoayuda, que de hecho al final te voy a recomendar dos, que para mí son muy buenos para iniciar y que te podrían llegar a servir mucho, como a mí me ayudó al principio. Luego, pues también hacer ejercicio también me mantenía pues con autoestima, ¿no? Más que nada, conocer filosofía, pero aunque no lo creas, la filosofía en este caso puede llegar a ayudar completamente, pero creo que lo que realmente me ayudó fue la meditación leer sobre estos dos libros que te voy a mencionar al final y recibir orientación psicológica. Gracias a eso, con el tiempo fui viviendo experiencias nuevas, he ido teniendo más herramientas y gracias a eso pude volver a tener la seguridad, confianza y la iniciativa de poder expresar lo que siento y lo que pienso. Y si una persona hace algo que me moleste o que no me guste, se lo digo sin miedo. Pero bien, la, la, lo que quiero llegar es que si tú no quieres hacer lo que yo hice, que es completamente comprensible y que no es necesario hacerlo, porque no es una fórmula mágica. Lo que yo hice es lo que a mí me funcionó. A ti no sé qué es lo que te puede funcionar, pero sí te voy a decir algo que es la clave. Porque sí, por mucha terapia, por mucha lectura que hagas, por mucha meditación que hagas, hay una cosa muy clave de esto y que si no la haces, todo lo que haces para tener mejor autoestima, más confianza en ti mismo, no va a funcionar. ¿Y a qué me refiero? Atrévete. Es eso, atreverse. Si no te atreves a hacerlo, a decir que te molestó, que te disgustó de lo que hizo esta persona, si no te atreves, nada de lo que hagas va a funcionar. Es simplemente eso. ¿Te acuerdas sobre el concepto de comportamientos aprendidos? Haz de cuenta que cuando tú aprendes un comportamiento, es como que se vuelve inconsciente, es mecánico. Entonces, es como que digamos que tú funcionas a través de este comportamiento. Entonces esto es lo que impide que te atrevas o hace que tengas dudas al hacerlo. Ese miedo, ¿no? La conducta aprendida, la rompe. Desapareció. Si tú te atreves, estás haciendo algo nuevo, algo que jamás has hecho. O si lo hacías antes y lo dejaste de hacer por miedo y por todo esto que estuvimos hablando, vas a volver a recuperar tu voz. Vas a volver a ser más seguro de ti mismo. Vas a ser la mejor versión de ti. Y eso es asegurado. Atrévete. Si quieres una fórmula mágica, quieres el mejor consejo, es atreverse. Es que no hay más. Y déjame darte nada más una pequeña herramienta para que puedas atreverte con un poquito más de seguridad. Y es aceptar. Acepta que no es fácil, acepta que es incómodo, que da miedo atreverse. Acéptalo. Acepta que no te queda de otra más que atreverte. Mi nombre es Saúl Aldo. Espérame. Se me había olvidado los libros. Los libros que yo te recomiendo de inicio y que me ayudaron bastante a mí son Espabila de una puta vez. Sí, el nombre del libro es bastante tryhard, en mi opinión. Espabila de una puta vez me ayudó bastante a
a vivir experiencias nuevas, ya que es lo que hace este libro, es sacarte de tu zona de confort y a que vivas experiencias nuevas. Y eso está muy padre, la verdad. Y segundo, los 4 acuerdos. Sé que es un libro más como para trabajar en ti. Y si te soy sincero, el tercer acuerdo me parece el mejor de todos. Y que creo que es el que muchos cometen ahí el error. Entonces, te lo dejo ahí, los 2 libros. Y ahora sí, mi nombre es Saúl Alfonso y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.